creo que sí, esa anécdota me parece muy reveladora de todo lo que mencionaban, del tema de la normalización de la violencia, ¿no? El niño se emociona y dice, mira, dos cabezas. Es una cosa muy inquietante y lo que me parece muy preocupante es que como sociedad nos impacta más, por ejemplo, que se hable de esta violencia o que se represente, a que se critiquen estos efectos, ¿no? Estas reacciones que hay dentro de la sociedad. Y me parece muy importante hablar por eso, no solo del tema de lo explícito en la violencia, sino también de lo bello, ¿no? Porque hay gente que embellece la violencia. Hay muchos directores, creo yo, que tratan de utilizarla como un recurso estético, como si estuviera aislado del mundo. Y yo lo que quisiera preguntarles es eso, hasta qué punto es, digamos, moral como cineasta el tomar este tipo de decisiones, hasta qué punto se permiten ustedes, teniendo en cuenta sus visiones morales, sus visiones políticas y demás, el tomar ciertas decisiones para las películas. A mí me han preguntado mucho de eso, ¿no? Y yo creo que si quien está haciendo el trabajo es alguien, una persona moral o no sé, la palabra es moral, pero sí, una persona buena, tal vez, no sé, si no viene de un lugar, si viene de un lugar honesto y no es alguien que quiere explotar algo, pues depende mucho de la persona y es bastante obvio cómo se está mostrando algo, yo creo. Entonces yo de alguna forma no me he preocupado mucho de eso. Una vez me preguntaron, ¿por qué no pusiste cuando violan a la niña, ya que estás enseñando todo, ¿no? en Ellie? Y hasta ese momento nunca había sido una idea exactamente mostrar esa escena, que no es una escena, digo eso que asumimos que pasó. Pero estaba interesante la pregunta, supongo, si mi idea es mostrar todo, y por qué es que no puse la violación de la niña de 12 años por un grupo de sicarios y por meses. No sé bien por qué, no sé exactamente, pero no me parecía que era algo que necesitábamos ver como sociedad o sea, creo que tiene que ver también con muchas cosas de los tiempos también, ¿no? O sea, la explotación que ya, o sea, esas imágenes, quien quiera ver eso lo puede ver de alguna manera, de hecho todo lo puede uno buscar y ver, ¿no? Pero había algo, y te digo, no soy muy bueno para hablar, entonces, no sé, pero me preguntaron por qué no pusiste eso. Alguien, y no sé de qué tono me preguntaron, fue hace años ya, pero me preguntaron, no sé si era como, desde qué ángulo me preguntaron eso, de por qué no mostré esa parte, pero... Y no es de que, pues que bueno, si lo mostrara supongo que le daría más peso tal vez, no sé, pero también tiene que ver con no ver las cosas y entenderlas y ver las consecuencias de la situación que pasó. Y me parecía efectivo no mostrar eso, no sé. En el proceso de escritura y de todo no lo planteé tampoco de que mostraré esa escena o no, simplemente funcionaba. No era necesario ver eso y me parecía delicado, obviamente la actriz tenía 12 años, no iba a ponerla a hacer eso, o sea, o a fingir ni siquiera hacer eso, no era parte del esquema, ¿no? Entonces, o sea, del esquema, no era parte de mi forma de ser. Incluso, por ejemplo, la violencia hacia los animales que hay en mis películas, porque en la realidad hay mucha violencia hacia los animales aquí en México y en todo el mundo, yo creo, bueno, en México en particular yo creo que hay mucha. Y entonces me siento yo la necesidad de mostrar un poco de eso también, no sé, me gusta mucho meter animales en mis películas porque vivo en Guanajuato y hay animales por todas partes, en el cerro y etcétera, y cuando tenía que haber escenas con animales, pues siempre he hecho mucho esfuerzo económico también de crear props y cosas que parezcan, o sea, de animales para que ese sea lo que daña, ¿no? O hicimos un caballo grande para un corto, los perros en Ellie son creados, ¿no? De un molde, etc. Nunca, de hecho, sí, o sea, esto lo menciono para explicar un poco mi forma de aproximarme a las cosas. O sea, yo sí no quiero incomodar
a ningún animal ni a ninguna persona con la que estoy trabajando. Para mí el cine es como magia, son trucos lo que uno enseña. Entonces no había suficiente truco posible para enseñar una escena más que muy mal hecha o muy mal filmada de una forma no visible, de poner una escena por una violación de una niña, ¿no? Entonces no sé, y no me parecía que la película necesitaba eso, ni que fuera importante ni nada. Entonces ahí, por ejemplo, sin yo haberme dado cuenta, probablemente conscientemente, pues no es algo que yo... Entonces el punto de que quiero llegar es que confío en mí mismo, de que yo no soy alguien que hace, que le interesa, no sé cuál es la palabra, hacer cosas desagradables para alguien, llegar a un punto, incluso enseñar eso no me interesaba, ¿no? Ya si alguien quiere ver eso, probablemente pueda verlo, o sea, no se necesita, parte de mi interés no era eso. Entonces, en fin, no sé si hay algo que se explique que estoy diciendo, pero sí tiene algo que ver, ¿no? Con eso, con tu pregunta, pues, ¿no? Que mostrar que no, pero yo no creo en la censura, pero a la vez sí creo en las buenas y las malas intenciones, ¿no? O en la explotación de algo o de alguien, porque también no solo se explota el espectador, a veces también explotas a la persona, puedes explotar a la persona que te está ayudando a contar algo, y eso es la parte que persona o animal, ¿no? Esa es la parte que yo siempre siento que soy cuidadoso, porque así crecí y así soy, y justo estoy tratando de hacer algo en general que me atrae a la justicia y la injusticia, y si soy injusto con alguien para lograrlo, me parecería incoherente, ¿no? Entonces trato de tener cuidado yo, en ese sentido. Haciendo ficción, documental es muy diferente, yo creo, o no sé. Ay, es que lo de la moral es como muy raro. Primero habría que como definir qué es eso, ¿no? Gabriel García Márquez decía que la moral era un árbol de moras. Entonces, o sea, siento que esa pregunta quizás es más adecuada para la ficción, en donde tú sí decides qué enseñas y qué no, aunque también en el documental, digamos. En este caso yo decidí no enseñar nada, no descabezados, no sé cuánto, pero no por una cuestión moral, sino por una cuestión más bien como de convicción y de manera de abordar el tema, y porque pues así es como yo lo quería, y porque me parece que es más violento, digamos. Pero no hay en mí una cuestión moral de aproximación a lo que yo hice. Siento que quizás se aplica más como a la ficción en ese sentido. Pues en mi caso... Perdón. Sí. Lo único que sí puedo decir es que me parecería más inmoral no hablar de lo que hablé o de lo que se habla en la película, o sea, yo me sentiría más inmoral de no haberla hecho, digamos, y de no haber hablado de lo que se habla. En el caso de nuestra aproximación como equipo a la película, siempre la entendimos como una atmósfera, y creo que una de las decisiones más elementales que tomamos como realizadores cinematográficos es qué dejamos dentro del cuadro y qué dejamos fuera del cuadro, digamos, ¿no? Y no porque esté fuera del cuadro quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, en mi caso, en nuestra aproximación, o sea, creo que justo la violencia es una evidencia permanente en nuestras vidas cotidianas. Dentro del relato que escribimos, ahí estaba, y entonces decidimos desde cómo yo como director, y asumo como la responsabilidad de eso, cómo yo sentía esa violencia, digamos, ¿no? Y en este caso, no sé cómo suceda después, creo que tiene que emanar del relato y de un diálogo honesto con la realidad, etc. En este caso decidimos que estuviera por ahí, siempre amenazando con entrar a la imagen, pero creo que justo, como es muy evidente que ahí está, en algún lado, ¿no?
pues el cuadro se está transformando y está permeándose por esa violencia. Creo que ese cuadro vacío en el caso de esta película, vacío de sangre, por ejemplo, igual es violento, igual es agresivo y se parece a cómo yo lo siento o yo lo vivo, y creo que eso es lo que puedo compartir, ¿no? O tengo que compartir. Bueno. Resumiendo un poco y alejándonos del vasto término y ambiguo, ¿no?, de la moral, creo que se podría hablar de que hay repugnancia por la violencia, ¿no?, en su obra, y creo que, al menos como espectador, creo que vi justamente eso en las decisiones que ustedes tomaron. Y me interesa mucho, en ese sentido, ¿creen que el espectador en general sienta esto que ustedes les están tratando de transmitir, o creen que la ambigüedad de la imagen se pueda prestar a que el espectador distorsione de algún modo? Porque al final puede haber alguien a quien le gusten las escenas que tú muestras, ¿no? Y por supuesto creo que la mayoría no es así, ¿no? Pero siempre hay un poco ese peligro.